¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de lo que está siendo este mercado de fichajes para el Elche Club de Fútbol, pero esta vez con la novedad de que hay caras nuevas oficiales. Vamos a tratar las dos nuevas incorporaciones, sin contar lo de Germán Valera a este Elche. En este caso, por un lado, lo de Leo Petrot, el francés lateral izquierdo que llega libre, ex del Saint-Étienne, y por otra parte, la de Alejandro Iturbe, el portero joven a priori relevo de Ituro, que llega traspasado desde el Atlético de Madrid y que es con el que vamos a empezar, porque he traído a todo un especialista en su trayectoria para charlar de él. Pues ya estamos aquí junto a Jorge San Cristóbal, yo creo que, si no el mayor experto, uno de los que más en España de la cantera del Atlético de Madrid, de la academia y demás, de donde viene Alejandro Iturbe, que nos va a servir para conocer cuál ha sido su rendimiento, lógicamente, durante toda su trayectoria, además de potencial y cómo piensa él que lo va a hacer en el Elche Club de Fútbol, además teniendo información de cómo ha sido la operación. Bienvenido, Jorge San Cristóbal. Lo tenemos aquí en nuestro canal y también pues en su canal de YouTube, que estará en la descripción, por supuesto, en su Twitter, en Atlético Sport, el Club de Rubén Uría, La Voz Colchonera y, como digo, ahora en Davillar para hablar de Alejandro Iturbe. Muchas gracias, David. Es un placer estar aquí y hablar en este caso Iturbe. Sí, y tú, además, como decía, vienes de primera mano con información, has ido siguiendo cómo ha ido evolucionando la operación. Lo primero, ¿qué nos puedes contar de cuál ha sido la idea inicial de Iturbe? Que, si no me equivoco, era más quizás salir cedido a segunda, una vez ya tenía decidido salir del Atlético de Madrid, pero que en las últimas semanas pues la cosa ha ido cambiando y parece ser que la operación ha sido más o menos rápida por parte del Elche. Sí, a ver, yo lo que conté en su momento es que él tenía, no la necesidad, pero sí buscaba un equipo en segunda división. Él sabía que ya había terminado su etapa en el filial, había estado 3 temporadas y normalmente los jugadores de filiales no suelen estar más de dos. Ya incluso un tercer año me parece exagerado, pero bueno, él quería salir, él necesitaba probarse en segunda división y era un club de esta categoría que buscaba. No quería desvincularse de ninguna manera por el amor que le tiene al club y el club tampoco quería desvincularse de él. ¿Qué sucede? Que bueno, él se va de vacaciones después de la Eurocopa Sub-21 y independientemente de lo que decían algunos periodistas de que podía estar avanzado con el Real Zaragoza, con el Albacete, incluso traspasado, a mí lo que me llegaba es que primero él no sabía absolutamente nada, él estaba tranquilamente en Puerto Rico y cuando él terminara sus vacaciones se sentaría con su representante para valorar las opciones que tenían y decidir el mejor destino para progresar y seguir con su carrera. Al final se hizo todo con el Elche, sí que me dijeron que fue algo muy rápido, que se agilizó todo rapidísimo. Y bueno, ya a los pocos días estaba ya casi presentado por el Elche, pero estaba todo cerrado. A mí sí que me han dicho en el día de ayer las cifras, pero no la quiero decir porque tengo que contrastarla bien. Es cierto que habría opción de recompra. Tenemos que tener en cuenta que se va traspasado por el 50% de sus derechos, independientemente de si hubiera opción de recompra o no a futuro. El Atlético de Madrid en el futuro puede negociar ese 50% por si el jugador lo hace, o sea, da un buen rendimiento en el Elche y quiere que lo tenga otra vez de vuelta e incorporarla a su plantilla. Pero bueno, independientemente de eso, hasta que no haya una información contrastada en cuanto a las cifras del traspaso, bueno, prefiero mantener silencio en ese sentido y sí que es una política que últimamente el Atlético de Madrid está implementando en este verano, porque otros veranos no ha pasado, siempre salían cedidos los jugadores, pero ahora con el nuevo secretario técnico en la parcela de la cantera de la academia, como se conoce a la cantera del Atlético de Madrid, se está implementando este modelo de traspasar a los jugadores a cambio del 50% de los derechos, guardarse opciones de recompra, que esto no tiene por qué ser obligatorio ni mucho menos, pero por si en el futuro pues rinde y al ser traspaso los jugadores tienen la oportunidad de jugar más tiempo en su club, como puede ser Iturbe, como puede ser Adrián Niño que se ha ido al Málaga, eh, reincorporarlo, por así decirlo, por una cifra, un importe bajo. Sí, es algo similar a lo que es la cesión, pero verdaderamente si no rinde puedes decidir sacártelo y no que no vuelva, y sí que pues tendría algún beneficio económico más, en este caso el Elche, o más posibilidad de quedárselo, lógicamente, que en una cesión simple. Entonces por ahí pues se puede entender también, lógicamente, que el traspaso habrá sido de bajo coste por las circunstancias y por todo el tema del 50% y demás. Más allá de eso, comentas el tema de la recompra, y eso lo que especifica es que Atlético aún tiene
algo de esperanza, digamos, algo de fe en lo que ha sido Alejandro Iturbe, que si no me equivoco, durante algún tramo de su carrera se le veía, no sé si como el sustituto de Oblak, porque eso son palabras mayores, pero sí con ese potencial de llegar al primer equipo, aunque sea como segundo portero, si bien aún no ha tenido la oportunidad o no ha llegado a tenerla, de debutar. Sí, desde luego. Bueno, ha sido un portero que siempre ha sido muy alabado. Bueno, realmente ha sido un portero que en la afición atlética ha caído bien por su sentimiento, porque digamos que él siempre ha demostrado que es del Atleti desde la cuna. O sea, nació más atlético que la bandera del Metropolitano y eso lo ha demostrado siempre. Sí, es verdad que es un poco tribunero en ese sentido, pero es que además se le nota que bueno, corre el sentimiento por las venas y eso es algo que la gente de aquí, de la afición, o sea, lo que es la afición, pues como cualquier otra afición, cuando hay un jugador que siente los colores o cuando es un canterano de la casa que defiende al club, que defiende los colores en el campo sobre todo, pues sí que es más querido. Pero es verdad que ha sido un portero que ha tenido, no ha tenido lagunas, pero sí que cuando lo ha hecho bien ha sido un poco blanco en el sentido de extremos, de cuando lo hace muy bien eres el mejor del mundo y cuando ha tenido algún que otro error, pues lo típico que ya no vale para nada, que hace aquí, etcétera. Pero bueno, es un portero que es verdad que en categorías inferiores siempre ha destacado, es verdad que es un poco bajito, pues, ya luego vamos a hablar del perfil, pero siempre ha tenido muy buen nivel, más allá de algún momento en el que ha tenido el típico bajón que puede darse en jugadores jóvenes y que están en filiales, pero sí que es uno de los porteros de proyección, no ya solo del Atlético de Madrid, sino diría del fútbol español. Cuando tú piensas en porteros jóvenes, siempre se te viene a la cabeza, a la mente su nombre, porque además ha sido internacional con la sub-21, con la sub-19 y otras categorías, porque siempre ha sido el favorito de Santidenia y es un jugador que siempre ha sido internacional. Sí, si quieres entramos ya primero en lo que es el rendimiento, en este caso en Atlético B. Lo hemos visto, si no me equivoco, primero en Segunda Federación, luego en Primera Federación, siempre siendo importante, siempre siendo el portero titular. Y si puedes contarme cuál ha sido su evolución y lo que comentabas de esos 3 temporadas, quizá alguna de sobra, dado ya el rendimiento que había dado y que lógicamente pues si se le sitúa como potencial portero del primer equipo, no habrá estado mal en Atlético B. No, desde luego, bueno, la suerte que ha tenido él es que tanto en Segunda Federación como en Primera Ref estos 2 últimos años, el Athletic B siempre ha sido uno de los equipos menos goleado. Y a ver, en Segunda Federación puede ser normal porque hablamos de un filial de uno de los equipos más grandes de España. Entonces es normal que un equipo que tenga nivel pues llegue a esas cotas o a esos registros, ¿no? Pero sí es verdad que el salto a Primera Federación, pues bueno, a uno le hace ilusión porque es un jugador que siempre ya ha sido muy querido y aparte es un jugador que siempre ha dado muy buen nivel. Entonces se confiaba en el que podía ser uno de esos porteros que a futuro pues, pudiera ser un posible recambio de Oblak, pero no inmediato, sino siempre se pensaba a medio o largo plazo, nunca a un plazo corto, porque al final Oblak es toda una institución en el Atlético de Madrid y el nivel que ha dado, pues si no ha sido el mejor portero de los últimos años, ha sido uno de los 5 mejores fácilmente, Sí, ¿no? Entonces sí, el sí, listón sí. estaba muy alto, pero sí es verdad que siempre ha ido remando a veces a contracorriente y la realidad es que ha dado muy buen rendimiento. Es verdad que esta temporada, en la primera vuelta, ha tenido altibajos, acciones en las que él demostraba que era uno de los mejores porteros de la categoría y en la siguiente acción a lo mejor cometió un error grosero que podía costarte un gol, ¿no? Entonces entendía que, bueno, era un año de más que podía sobrar porque ya el año anterior lo hizo muy bien y podía dar la sensación de que igual se estancaba y que lo que él necesitaba realmente era subir de categoría, dar el salto, ¿no? Pero es verdad que en la segunda vuelta ya consiguió regularidad, que es lo que yo creo que él más necesitaba, bajo palos, más seguridad con los pies, que creo que es una cosa por la que Sarabia le ha llamado más la atención y lo ha podido pedir. Y el rendimiento ha sido muy bueno. Por hablar un poco del perfil, hablamos de un portero que es bajito, las cosas como son, mide 1,83. Siempre decían que era un 86 o algo así, pero no, porque además yo mido 1,82, 83 y yo he estado enfrente de él y medimos exactamente lo mismo. Entonces te Ahí diría que es un vamos. 83. Para el juego aéreo le cuesta por el tema de la altura, pero no significa que no sea valiente. Él en un balón parado, sea un córner, sea una jugada ensayada, sea un centro, una falta indirecta, él no tiene problemas en salir y despejar de puños, pero es verdad que si tuviera más altura le ayudaría bastante más, ¿no? Claro. Bajo palo sí que en general en estas 3 temporadas, salvo pues la primera vuelta, como te he comentado antes, eh, es bastante seguro, es un portero de muy buenos reflejos, que en el mano a mano, en espacios reducidos, sabe muy bien achicar, sabe muy bien cómo cortar ese ángulo para que el delantero no pueda definir a placer o no tenga ese ángulo para meter la pelota dentro de la portería
Y sí que tiene paradas de muy alto nivel de las que tú dices que es un portero de mucho futuro. Y luego, como decía antes, con el balón en los pies, creo que es uno de los jugadores con más seguridad en ese sentido, ¿no? Es una cosa que yo creo que la afición, no tanto el club, sí que la afición no ha terminado de valorar tanto, pero porque yo creo que al final, en esto del fútbol moderno, a la gente le gusta más el patadón para arriba, como se dice Sí. vulgarmente, que el sacar la pelota jugada, ¿no? Pero es verdad que es uno de los puntos que yo considero más a destacar de Iturbe, ¿no? Eh, Suele jugar en largo, o sea, no tiene ningún tipo de problema. Siempre me daba la sensación de que fallaba más que acertaba, pero luego viendo registros no es tan así, o sea, tiene un porcentaje alto para los que son los porteros, ¿no? Y luego le gusta mucho sacar el balón jugado, sea para el central zurdo, que suele ser el central con mejor trato de balón del filial, más que el diestro, que normalmente ha sido un jugador que, bueno, es más contundente, un jugador más líder en duelos, ¿no? Y que con pelota se puede defender, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Sí. Básicamente el perfil de portero bajito felino, aunque con ese extra en el juego de pies que me recuerda a mí a Edgar Badía. No con esto de los pies, pero sí en lo demás un poco el perfil de ese portero bajito que, pues pese a los problemas que tiene de altura, que al final pues se podría decir que es un defecto, por lo menos algo de lo que no saca virtud, pues se ha podido ir sobreponiendo y vamos, en el creo que podemos decir que Edgar Badía es una leyenda, entonces, así como resumen, como titular rápido, pues un poco de Edgar Badía, veremos si llegando a su nivel, pero con ese extra en el juego de pies que vamos, es imprescindible para el Sarabia, o sea, yo estoy seguro de que si no tuviera esa virtud, que igual no se ha valorado tanto en el Atlético de Madrid, el Elche no hubiera estado interesado. Pasamos ya, si quieres, una vez hemos tomado toda esta trayectoria, al tema de la sub-21, porque como comentabas, ha sido el portero titular de Santi Denia. Tú, si no me equivoco, lo has ido siguiendo también en las categorías inferiores, en esta última particularmente. Y te quería preguntar cómo has visto ahí su rendimiento. Si bien yo lo que he visto, por ejemplo, sobre todo el último europeo, pues dejó bastante frío, no estuvo demasiado brillante, fue quizá negativo en general el rendimiento, pero lo cierto es que ha sido titular y que, ostras, ser el portero de España sub-21 son palabras mayores. Y ya tienes que tener ahí ese juego de pies, que es otro espacio en el que es imprescindible y que seguramente pues tenga un puntito más de exigencia que lo que ha sido Primera Federación. Sí, totalmente. Y además hay que tener en cuenta que si el portero titular de la sub-21 es de primera ref, sabiendo que había otros dos que estaban en categoría, bueno, otros Total. dos no, porque Héctor Fraga está en la Real Sociedad B y estaba en primera federación, pero por ejemplo Pablo Campos, que pertenece al Levante y ha estado en el Cartagena, Y que para mí ha sido porterazo. uno de los mejores porteros jóvenes al menos las últimas dos temporadas. Bueno, la Sí, sí. temporada pasada fue más complicada en ese sentido porque estaba Ezquieta, estaba Diego Conde, que también fue del Atleti, había otros porteros, Carlos Marín este año también, que es Atleti también, pero es verdad que en el último torneo sub-21 a mí no me ha gustado las cosas como son, creo que Iturbe podía haber rendido a mayor nivel, sobre todo ya en las eliminatorias, porque es verdad que viendo los goles que había encajado en la fase de grupos, es que te diría que la mayoría eran evitables, pero no eran culpa suya, porque recuerdo el gol que le marca a Rumanía en los primeros minutos, y es que independientemente de la altura, que sí, como decía antes, si fuera un poco, tuviera, no sé, 2 3 4 centímetros más, quizás hubiera llegado esa pelota, la realidad es que eran goles imparables, y sobre todo los goles que encajó, por ejemplo, con Eslovaquia en la jornada uno, es que son errores clamorosos de la defensa entre Cristian Mosquera y luego uno de los buenos, que ya como son gemelos, pues ya no sé quién es cada uno, pero bueno, ya me entiendes. Y luego sí que las eliminatorias, tampoco que esté bien la defensa, pero es que él tampoco contribuye. Entonces me dejó frío y como te decía antes, es un portero que cuando lo hace muy bien es de los mejores y cuando no lo hace tan bien, pues siempre recibe un aluvión de críticas que me parece bastante desproporcionado, pero eso no significa que no haya que criticarle porque es verdad que el rendimiento que dio, pues a mí no me parece bueno. Pero en general yo creo que la experiencia sub-21, independientemente de este torneo, yo creo que ha sido bastante buena. Como te decía antes, un portero titular viniendo de primera ref y en su momento segunda ref, por delante de otros jugadores que estaban en categoría superior, porque siguen otros modelos de formación, ¿no? Me parece bastante positivo y que bueno, que siempre ha tenido a Santillana como principal valedor. Veremos ahora qué rumbo va a tener, porque ya la experiencia sub-21 ha terminado. Ahora va a jugar en primera división, o bueno, eso espero. Pero sí que es verdad que yo creo que el paso por las inferiores ha sido bastante bueno. Y hablando ya de potencial, de condiciones, de hasta qué punto crees que puede llegar Iturbe, tú haciendo aquí un triple que lógicamente es complicado, porque habiéndolo solo visto en categorías inferiores al final, a fin de cuentas, tanto en España como en Atlético, pues es difícil, pero una vez lo vamos a probar en primera, tú si te lo tuvieras que jugar adentro de
5, 8, 10 años, ¿cuál crees que será más o menos la carrera, el prime, por decirlo así, accesible para Alejandro Iturbe, su techo? Pues yo, a ver, me gustaría que volviera al Atlético de Madrid. Y si da la mitad de lo que ha dado Black, hombre, yo encantado de la vida, ¿no? Pero sí es verdad que juntando todo esto que hemos ido comentando a lo largo del vídeo, si rinde a un nivel muy alto, yo sí que lo puedo ver un equipo que compita, no que pelee por competición europea, sino que compita en Europa. No sé si un Betis, un Villarreal, un equipo de estos que haya algún año que aspira a meterse en Plaza Champions, pero sí que lo veo ese techo. Yo creo que tiene que mejorar, por ejemplo, en vez de bloquear o de intentar no atrapar, precisamente atrapar balones, porque hay momentos en los que él recibe un disparo y a lo mejor prefiere despejar de puños, con lo que eso puede conllevar, porque al final estás impactando con una superficie redonda y se te puede meter perfectamente en la portería, como ha pasado ya en varias ocasiones, en Sí, vez o de dejar la atrapar, que es lo que puerta. yo considero que debería hacer, ¿no? O intentar no despejar tanto, o no hacer ese saltito que hace a veces David Raya, que se queda suspendido en el aire, pero como te digo, en vez de atrapar, pues a lo mejor medio despeja, generando segunda jugada, ¿no? Y bueno, la regularidad sobre todo, que yo creo que lo que ha tenido en la segunda vuelta, pues precisamente darle continuidad a eso. Pero sí que lo veo un equipo tipo Betis, un Villarreal, y a partir de ahí, viendo el nivel que pueda dar, pues oye, si llega a tener opción de volver al Atlético de Madrid, que como decía antes, en teoría tiene opción de recompra, pero eso hay que confirmarlo, pues bueno, estaremos atentos, ¿no? Sí, hombre, teniendo ese nivel teórico de equipo europeo, es perfectamente viable que sea mínimo el segundo portero al Atlético y con lo que comentas ahí del corazón, que seguro que le estaría encantado, veremos cómo da su carrera. Yo estoy seguro que para el Elche sería fantástico haber fichado un portero con ese potencial, aunque como decías, con esas lagunas que también el tema de los despejes y demás, fíjate que también me puede recordar un poco a Badía de puntos a mejorar y luego el tema de la regularidad, que no sé si tú te crees un poco que puede haberse debido a ya me he pasado el tramo del filial técnicamente y ha rendido muy bien en primera federación. Igual en vez de al 100% vas al 90% y esto es la máxima élite, o bueno, en primera federación, pero en el deporte de más alto nivel, se nota y por ahí pues quizá baja un puntito su motivación, su activación mental y por ahí se puede explicar más su irregularidad y que saquemos la lógica de que una vez va a tener su oportunidad en primera división, pues no sé si dejarla atrás, pero que desde luego que sí que va a estar, vamos, al 150%, porque para quitarle el sitio a Dituro va a tener que estarlo. Sí, por supuesto. Al final, como decía antes, de hecho, me acuerdo de una frase que supuestamente me dijeron que había dicho una persona que sabe mucho de fútbol y tuvo un paso muy breve por el Elche, como es Chema Aragón, que tema de Ah, bueno. canteras él lo sabe gestionar muy bien y controlar muy bien el mercado de este tipo de jugadores. Cuando un jugador está 2 años o más en un filial, se estanca. No ya tanto por la motivación que también, sino porque al final necesita dar el salto. Si se ha probado y ya se ha visto que ha dado buen nivel, necesita probarse en categoría superior y seguir con su formación, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado con Iturbe, que yo creo que ha pasado mejor también con otros jugadores, pero bueno, la idea del club es que había que reforzar al filial, que los mejores no salieran para no debilitarlo, y como estaba Fernando Torres con su primera experiencia, su primer año en categoría senior, por así decirlo, en vez de entrenar juveniles, ya dando el paso a una categoría muy complicada como es Primera Sí. Federación, no solo no querían debilitarlo, sino todo lo contrario, querían reforzarlo y darle todas las armas posibles. Entonces yo creo que ha tenido algo que ver ahí, pero sí es verdad que había jugadores que, oye, ya habían estado 3 temporadas junto, o sea, contando esta última, y era el momento bueno, decir adiós, al menos de forma temporal. En este caso sí que va a ser de forma definitiva por el tema de la fórmula por la que se ha cometido la operación, pero bueno, que sí que creo que tiene que ver y que ahora que salta de categoría a la primera división, evidentemente la motivación es total, aunque no sea el Atlético de Madrid, sigue siendo un equipo de primera división del más alto nivel y evidentemente se va a tener que forzar al 200%, no solo por estar en primera división, sino por lo que comentas que al final, si le quiere quitar la titularidad a Dituro, son palabras mayores, ¿no? Al final fue el mejor portero de la pasada segunda división y oye, se ha ganado el respeto y el merecimiento de ser el titular. Sí, además son 38 años, igual Iturbe en su plan mental puede pensar, me motiva una barbaridad estar en primera división, pero además tengo la oportunidad de aprender de él y ser su relevo a futuro o en presente, porque al final Sarabia
da oportunidades a los porteros. Yo estoy seguro que va a jugar más allá de la Copa algún partido suelto de Liga y veremos si consigue quitarle el puesto al argentino, y puede tener ese plan de destaco en el Elche y de ahí voy a tener el paso al Atlético de Madrid. O sea, ya de por sí a su carrera lógicamente es una motivación tremenda dar el salto a primera, pero encima aún tiene la posibilidad de, ostras, si quiero volver al Atlético, tengo que hacerlo bien. Entonces va a llegar con hambre, con ganas de destacar, y como comentas, Jorge, pues tiene potencial como para ser un portero importante en el Elche, con este trazo rápido de pues Edgar Badía, con el puntito en el juego de pies y ese potencial europeo, siendo optimista, sí, sin tener tampoco aquí un monóculo de cómo va a ser su carrera, pues puede ser un poco el resumen de lo que hemos hablado. Tú tienes más que nivel de europeo, Jorge San Cristóbal, fantástico. Muchas gracias por aquí la colaboración. Cualquier cosa del Elche Atlético, por supuesto, estamos en contacto. Y nada, despídete como quieras, yo contentísimo de cómo me has ayudado. Nada, pues el placer es mío. Los que me conocen saben que me gusta hablar mucho de fútbol y que bueno, estaré muy atentos a su progresión. Así que nada, ha sido un placer y bueno, estamos en contacto para lo que sea necesario. Espero que os haya encantado tanto como a mí la charla con Jorge sobre Alejandro Iturbe, pero ahora tenemos que hablar también del otro fichaje, en este caso del Elche Club de Fútbol de Leo Petrot, el lateral izquierdo francés de 28 años que llega libre y firma solo por una temporada, hasta 2026. En su caso no os he traído ningún especialista en el fútbol francés o en el Orient o el Saint-Étienne, pero sí que podemos hablar en base a referencias que he podido leer, a highlights, por intuición, básicamente, por lo que vemos en este tipo de vídeos, como por otra parte por su trayectoria. No será un análisis tan completo y vamos a ser un poco más como el futbolista que descubriremos jugando. En todo caso, sí que sabemos que es un lateral izquierdo barra central, puede jugar en ambas posiciones, de casi 1,90 m, con un físico imponente ahí en el juego aéreo. Debe ser potente, que ha disputado 4 temporadas, digamos, en el fútbol profesional, entre primera y segunda división francesa. Son 2 en Ligue 2 y 2 en Ligue 1. Las dos primeras en primera, o sea, la primera y la última en primera división, la pasada en el Saint-Étienne, en la que disputó 31 partidos y dio 3 asistencias en un equipo que finalmente pues acabaría descendiendo de vuelta a la segunda división francesa. Yo lo veo como una oportunidad de mercado para firmar a un jugador que creo yo debería tener nivel para ser el lateral izquierdo suplente de un equipo recién ascendido a la liga, porque yo espero que Jairo Izquierdo salga y que llegue un lateral con más capacidad para ser titular por nivel y por trayectoria y también por perfil, porque creo que Sarabia necesitará un lateral pues más parecido a Salinas, en el sentido de más ofensivo, con más capacidad con balón y demás, de lo que parece ser Leo Petrot, que es más especialista defensivo. Por ahí Manu Sánchez del Celta, que es el que está sonando, la verdad es que me cuadra bastante, es un fichaje que a mí particularmente me gustaría, y por otra parte pues puede ser interesante, dando por hecho que será suplente, porque si no creo que se quedará corto, el hecho de tener en el francés, en Petrot, un lateral diferente para según qué partidos poder tener pues ese especialista defensivo, que ante este extremo en concreto tan bueno, pues oye, me viene mejor guardarme más por esta banda, ya que pues lógicamente el Elche va a luchar por la permanencia, por momentos tendrá que adoptar un plan pues más defensivo, y ahí Petrot seguro que te puede sumar, y además si no es como lateral izquierdo, también como tercer central en la línea de 5, que sabemos que como carrilero puede jugar Germán Malera, además del teórico lateral que llegará para ser titular, y si no Jairo también. Entonces puede tener más sentido el refuerzo precisamente para la zaga, aunque es verdad que yo entiendo que no será el central izquierdo que decíamos para competir con Pedro Viga, sino una opción en caso de jugar con 3 atrás, que Sarabia sí que lo puso en diferentes momentos en la temporada pasada. No es un fichaje ilusionante propiamente dicho, pero bueno, no todos tienen que serlo, particularmente además firmando por un año. Tampoco creo que el Elche le tenga muchísimas esperanzas, o a lo mejor el chico es el que no ha querido firmar por más temporadas, pero bueno, que de luego que no es un fichaje de club súper importante, como digo, no todos tienen que serlo, y en este caso yo lo entiendo, aunque es verdad que abogaba por intentar firmar dos laterales de perfil parecido para que hicieran el casting por competir el ser el lateral titular, teniendo en cuenta esta salida de Jairo, y ahí pues se opta por un perfil, como digo, diferente, y entonces el Elche tendrá que buscar uno ya claramente para ser titular. Y como digo yo, lo de Manu Sánchez lo veo ahí, ya lo analizaremos si llega. Hacemos un vistazo rápido de cuál es la plantilla actual del Elche Club de Fútbol, más los posibles fichajes que deberían hacerse, también sin tener en cuenta las salidas que creo que habrán, como evidentemente la de Rafa Núñez, la que decía de Jairo, supongo una cesión de Barcic. Hicimos un poco el repaso entre los vídeos de qué jugadores daríamos salida y qué jugadores ficharía yo, en qué posiciones. Más allá de eso, pues con las incorporaciones de Leo Petrot y Alejandro Iturbe se gana un poco de profundidad de plantilla, diría yo, pero aún tienen que llegar
según qué jugadores que suban el nivel, porque desde luego que tras la marcha de los Nicos hace falta. Y hasta aquí el vídeo, dejadme por comentarios qué os parecen los fichajes de Iturbe y Petrot, particularmente la charla sobre el primero con Jorge San Cristóbal, y por supuesto, ya que estáis por ahí, suscripción si no lo estáis, importante para que os salgan mis vídeos, también likes para ayudarme. Y un nuevo botón que ha sacado YouTube, que si os vais a comentarios, tiráis para la derecha con el móvil, pone hype, que no entiendo muy bien para qué funciona, pero bueno, algo ayudará. En todo caso, yo por supuesto, con que os haya entretenido, divertido, cualquier cosa al vídeo, yo estoy súper contento y nos vemos en el próximo, porque parece que Leche ya está empezando a mover el tema del mercado de fichajes y bien, oye, aún queda un mesecito, calma, pero me da que pronto tendremos otro análisis.